Ahora es un privilegio para mí estar aquí y esperamos que la semana de culto sea de bendición. Ustedes deben estar cansados ya, que tengo entendido que ya llevan varias semanas de ministerio y de estudio, pero muchas gracias por aguantar una semana más y esperamos en verdad que el Señor nos ayude. Ahora, antes de comenzar, debo decir que al terminar voy a orar y entonces algún hermano puede tener ejercicio de terminar el culto con un himno. En otras palabras, yo no voy a pedir himno al final. Entonces, si algún hermano puede ayudar con eso, lo apreciamos. Pero vamos a leer varios versículos en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera Timoteo capítulo 1 y el versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. El capítulo 2, versículo 11. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón, sino estar en silencio. Capítulo 3, versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. El capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y el versículo 6 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. El versículo 11, esto manda y enseña. Versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahora en el capítulo 5, versículo 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Capítulo 6, el versículo 2. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemias, malas sospechas. La segunda carta ahora. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Vamos a leer también en la epístola a Tito. Capítulo 1, versículo 9. Tito, capítulo 1, versículo 9. Del anciano dice que debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. El capítulo 2, versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien,
que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora vamos a dejar la lectura hasta allí. Esperamos que el Señor nos ayude y bendiga su palabra en nuestros corazones. Ahora, en todas las lecturas se ha repetido una palabra: enseñar. Enseñar. Cuando uno piensa en una semana de cultos, uno quisiera, y confieso, hermanos, uno quisiera traer un tema, y es mucho más fácil hablar de un tema. Por ejemplo, uno pudiera hablar de David. Hay tanto que decir de David y tantas lecciones importantes que uno puede aprender de la vida de David. Y sin duda sería muy provechoso. Uno pudiera venir y, por ejemplo, tomar el tema de el noviazgo y el matrimonio. Y verdad que sería muy interesante. Y sin duda, cuando uno oye que se va a tratar temas así en ciertos cultos, uno procura ir. ¿Por qué? Porque nos interesa, nos llama la atención el tema. Igual sucede cuando se anuncian cultos y el tema va a ser la profecía. Y esos temas, hermanos, y muchos otros son de gran importancia y muy necesarios para el pueblo del Señor. Pero desde temprano esta mañana no he podido quitar de mi mente y mi corazón un versículo que hemos leído. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Y de qué estaba hablando Pablo cuando dio ese consejo a Timoteo? Le estaba dando la exhortación que mandase a algunos que no enseñasen diferente doctrina. En la asamblea en Éfeso se habían levantado algunos y estaban enseñando una doctrina distinta a la que Pablo había enseñado, pero con relación al orden que debe existir en una iglesia. Y Pablo le dice a Timoteo: te he dejado allí en Éfeso específicamente para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. Pablo se está dando cuenta y está instruyendo a Timoteo en algo que es vital, que nosotros también lo aprendamos, hermanos, que si en una asamblea no se enseña las doctrinas básicas relacionadas con una asamblea congregada al nombre del Señor y sus prácticas, entonces corremos el riesgo de perder nuestra identidad como iglesia de Dios. Pero lo que me ha venido llamando la atención es, hermanos, que es mucho más difícil enseñar que exhortar. ¿Por qué? Quiero llegar al grano de lo que es enseñar. ¿Qué es enseñar, hermanos? Enseñar es explicar lo que está en la palabra de Dios. Eso no es fácil. Es mucho más fácil, hermanos, y no estoy menospreciando el que se haga esto, por favor entiéndame, pero es mucho más fácil agarrar un tema y hablar del tema, aplicando lecciones que podamos aprender de un tema, pero es mucho más difícil leer una porción de una epístola y explicar: esto quiere decir esto y esto, por esto y por esto. Pero hermanos, eso es lo único que va a dar verdadera fortaleza a una asamblea. Y es por eso que he leído todas estas referencias que Pablo le da a Timoteo, estando él en la asamblea en Éfeso, que enseña. Si enseñas, los que enseñan, aptos para enseñar, porque Pablo está haciendo hincapié en la tremenda importancia que es que en una asamblea se enseñe la palabra de Dios. Pablo, escribiendo a los Corintios,
Cuando él habló acerca de los dones, él dijo que deben haber palabras de exhortación, consolación y edificación. La palabra de consolación es esa palabra devocional que nos ayuda y nos anima. La palabra de exhortación es la palabra que nos da un empuje, como si fuera una ayuda para salir a hacer. Pero la palabra de edificación es la palabra explicativa, que nos da la razón por qué debemos salir a hacer lo que Dios nos manda en su palabra. Dios siempre se ha interesado, hermanos, en que cada creyente se interese por aprender la enseñanza. Pensamos en, vamos a decirlo así, el primer libro que Dios dio de enseñanza. ¿Cuál fue? Fue la ley de Moisés. Y Dios quiso que esa ley se enseñase al pueblo. Y Dios quiso que cada padre enseñase esa ley a sus hijos. Y hermanos, llama la atención la forma tan sencilla como Dios expresó su ley. Por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Era una instrucción fácil de enseñar y fácil de aprender. Así son las enseñanzas de Dios. Pero luego Dios, a través de las edades, levantó profetas para que enseñasen la ley al pueblo. Y cada vez, hermanos, que el pueblo de Dios se desvió, la restauración del pueblo a su Dios se debió a hombres levantados por Dios que vinieron para enseñar la ley. De manera que desde la antigüedad Dios nos está indicando la importancia que es enseñar la palabra de Dios. Y luego, cuando Dios formó la iglesia, Él dio dones. Quisiera explicar con la ayuda del Señor algunos de esos primeros dones para mostrarnos la forma como Dios enseña. Y cuando Dios formó la iglesia, es evidente que el Nuevo Testamento aún no se había escrito. De manera que cuando los creyentes se reunían, por ejemplo, en la asamblea en Filipos, o la asamblea, vamos a mencionar primero la asamblea en Roma, que Pablo no visitó, ni él la vio formada. De manera que a Pablo le fue revelada las doctrinas de la iglesia. Pero Pablo no había visitado la iglesia en Roma para impartir esas enseñanzas. Y tampoco podían levantarse un hermano en la tribuna, en la asamblea en Roma, para decir, vamos a leer en 1 Timoteo capítulo 1. No estaba escrito, hermanos. Pero ¿cómo logró Dios impartir su enseñanza a esa iglesia? Él levantó 3 dones especiales. Esos dones fueron el don de profecía, el don de ciencias y el don de sabiduría. Fíjense, hermanos, el empeño que Dios tuvo para que aún desde el comienzo de la iglesia hubiese la enseñanza de las doctrinas. Y esa enseñanza que esos hermanos daban era con relación a la asamblea. No eran enseñanzas de profecía ni otras cosas. Eran enseñanzas relacionadas con una asamblea y cómo funciona una asamblea. Y Dios dio el don de profecía. Quisiera indicar, hermanos, según entiendo, cómo eran esos dones y cómo funcionaban. El don de profecía era que Dios revelaba directamente a un hermano una palabra, una enseñanza. Luego, ese hermano, después de dar esa palabra, se sentaba, y otro hermano con el don de sabiduría o el don de ciencia se levantaba. ¿Y en qué consistía el don de ciencia? El don de ciencia era la capacidad dada por el Señor de explicar lo que el otro hermano había expresado, la palabra revelada de Dios. Pero luego se podía levantar otro hermano con otro don, el don de sabiduría. Y cuando encontramos sabiduría en la Biblia, no es tener conocimiento, sino que sabiduría
en la Biblia tiene el sentido de saber aplicar a la vida el conocimiento que Dios da en su palabra. De manera que el hermano con el don de sabiduría se levantaba y explicaba o exhortaba al pueblo del Señor, les indicaba cómo poner en práctica esa palabra. Esos 3 dones no existen hoy. Existe uno que lo sustituye, es el don de maestro. Pero en el maestro se ve el equivalente de esos 3 dones. ¿Por qué? Cuando yo leí en esta noche, hermanos, junto con ustedes, estos versículos, eso es exactamente lo que hacía el hermano con la profecía. Él estaba recibiendo una palabra directamente del Señor. Hoy eso equivale a leer la Biblia. Porque aquí está ya lo que Dios ha revelado. Ya Él no lo está revelando de una forma sobrenatural, ya Él lo ha revelado en su palabra. De manera que ya el don de profecía no existe. El equivalente hoy día es sencillamente leer públicamente la palabra de Dios. Espero que eso esté claro. ¿Y cuál es el don? ¿Cuál es el equivalente ahora del don de ciencia y el don de sabiduría? Es lo que estoy tratando de hacer ahorita. Tratando de explicar lo que Dios reveló, lo que ya está escrito en su palabra. Y luego procurar indicar cómo poner eso por práctica en nuestras vidas. De manera, hermanos, que desde el comienzo de la iglesia Dios ha tenido interés que su pueblo entienda su palabra, entienda la enseñanza y que pueda recibirla para ponerla por obra. Ahora quiero pensar, hermanos, en la necesidad que tenemos de tener ejercicio en la palabra. Esta palabra es una mina. Asombra cómo uno puede leer la palabra. Y cada vez que uno pasa por pasajes aún familiares muy conocidos, llama la atención cómo uno puede darse cuenta de cosas que no había visto antes. Es una mina. Pero hermano, hermana, requiere trabajo. Por eso he leído en 1 Timoteo capítulo 5 acerca de los ancianos. Dicen: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. De manera que aquí el Señor nos está indicando, hermanos, que la enseñanza requiere trabajo, esfuerzo, requiere esfuerzo. ¿Por qué? Porque requiere, hermanos, leer la palabra y luego con ejercicio delante del Señor procurar entender el significado de lo que estamos leyendo y procurar con la ayuda del Espíritu Santo de Dios poder captar la doctrina que esa palabra está enseñando y la razón por qué Dios está enseñando eso. Vamos a pensar, hermanos, en el estudio bíblico semanal aquí en Calle Sucre. Yo quisiera preguntar, ¿cuántos hermanos trabajan antes del estudio? Trabajan en la palabra. Hermanos, si vamos a poder traer al pueblo del Señor la enseñanza, tenemos que trabajar primero. El labrador, para disfrutar de sus frutos, debe trabajar primero. Hermanos, esto es algo que es como una espada a mi propio corazón. Porque uno muchas veces procura enseñar al pueblo del Señor y luego uno se pregunta, muchas veces con desánimo, ¿por qué no se ven cambios en el pueblo del Señor? ¿Por qué no se ve cambios para bien? ¿Por qué no se ve cambios ajustándonos a la palabra de Dios? ¿Por qué las cosas siguen igual? Hermanos, estoy convencido que es porque nos falta trabajar en la enseñanza. Pero no solamente es responsabilidad de los ancianos y de los que van a enseñar al pueblo del Señor indagar en la porción,
Pero, hermanos, es responsabilidad de cada hermano y cada hermana trabajar en este asunto. ¿Qué tiempo pasamos estudiando, hermanos, la palabra del Señor? Aquí hay hermanos y hermanas jóvenes. Quizás hay algunos aquí que están estudiando una carrera y ya otros se han graduado, ya han salido, están ejerciendo su carrera. ¿Ustedes se acuerdan cuando estudiaban en la universidad? ¿Ustedes se acuerdan como decimos criollamente, cómo se quemaban las pestañas? ¿Ustedes se acuerdan cómo buscaban ayuda para entender análisis matemático? La química, su materia de medicina. Habían cosas que ustedes no entendían. ¿Y cómo buscaban en libros? ¿Qué estaban haciendo? Tratando de entender. ¿Por qué? ¿Por qué eso es así? ¿Cuál es la explicación de eso? Pero hermanos, ¿por qué vamos a hacer menos con la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, llegamos ante la palabra de Dios con ese ánimo de estudiar la palabra? Pero hermanos, si nosotros no llegamos ante la palabra de Dios con esa disposición, difícilmente vamos a aprender la enseñanza. Difícilmente vamos a ser sanos y fuertes en la fe. De manera que quiero animar a mis hermanos y hermanas, leamos la Biblia, pero hagamos más que leer. Aprendamos, estudiemos la palabra de Dios. Hermano, hermana, cuando usted está leyendo su Biblia, ¿usted tiene lápiz y papel al lado? Esto es una recriminación para mí, porque no todas las veces yo tengo eso. Pero hermanos, si vamos a estudiar, tenemos que hacerlo en serio. Y si queremos aprender, tenemos que trabajar. Requiere esfuerzo, requiere de tiempo. Quiero animar a mis hermanos a conseguir libros buenos. Dirá usted, pero yo creía que la Biblia basta. Bueno, sí, pero Dios ha provisto a la asamblea de maestros y a la iglesia en general de maestros. Algunos ya han muerto, pero Él ha permitido que escriban los resultados de sus estudios bíblicos. Debemos aprovecharlo. Si usted quiere en verdad estudiar la Biblia con seriedad, usted primero, necesita una Biblia. Pero suponemos que todos ya tenemos nuestra Biblia. En segundo lugar, usted debe conseguir una concordancia. Una concordancia. ¿Qué es una concordancia? Dirá usted, todos sabemos lo que es una concordancia. Yo no estoy muy seguro. Quizás usted puede comenzar muchas Biblias tienen una concordancia atrás, una lista de palabras, ¿verdad? La concordancia que está detrás de nuestras Biblias es muy reducida, pero es un buen comienzo. ¿Y cómo debemos entonces estudiar la palabra de Dios? En primer lugar, quiero mencionar algunas leyes de interpretación bíblica. En primer lugar, la primera ley es la ley del contexto. ¿Y qué significa esa ley? Eso quiere decir, hermanos, que nosotros debemos leer la palabra de Dios. Por ejemplo, vamos a leer hoy un capítulo, pero yo no debo fijarme en un solo versículo de ese capítulo. Yo debo fijarme en la enseñanza general que se viene trazando en ese capítulo o en una sección del capítulo. Y luego yo debo, con ese cuadro general, interpretar los versículos de esa sección a la luz de ese contexto. Voy a darles un ejemplo. Por ejemplo, es un versículo que muchas veces se malinterpreta, pero es porque no se toma en cuenta la ley del contexto. Por ejemplo, 2 Corintios capítulo 4, el versículo 16, dice: por tanto no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿Cuál es ese hombre exterior? Ese es el cuerpo que se va desgastando.
pero el interior, el alma, se va renovando de día en día. Y luego él continúa con su tema y en el capítulo 5, versículo 1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciese, ese es nuestro cuerpo, ¿verdad? Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Y desde chiquito estoy escuchando que esa morada, ese edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, es la mansión que vamos a tener en el cielo, pero no lo es. ¿Por qué? El contexto está hablando, está contrastando este cuerpo, la morada terrenal que se está deshaciendo, y lo está contrastando con el cuerpo glorificado que tendremos en el cielo, que nunca se va a deshacer. De manera que esta casa, este edificio eterno en el cielo, es nuestro cuerpo glorificado. Pero ¿cómo llegamos a esa conclusión? Por el estudio, aplicando la primera ley, la más importante de interpretación bíblica, la ley del contexto. Hermanos, qué bueno es entonces tener en cuenta esa ley cuando estamos estudiando la Biblia. Hay otra ley, hermanos, muy, muy importante que debemos también tener en cuenta. Es la ley que tiene que ver con las dispensaciones. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir que debemos ubicar lo que estamos leyendo en el tiempo. Dios ha dividido el tiempo en etapas, y Él ha dividido, hermanos, el tiempo en etapas de acuerdo con el pueblo con que Él está tratando. Por ejemplo, tenemos la ley, ¿verdad? ¿A quién aplicaba la ley? Al pueblo de Israel. Y tenemos todo lo que los profetas enseñaron, y a quienes aplicaban esas profecías, al pueblo de Israel. Y luego llegamos al Nuevo Testamento y tenemos todos los evangelios, los hechos y las epístolas. ¿Y a quiénes aplican esos escritos? A la iglesia. Pero luego tenemos el Apocalipsis y tenemos pasajes proféticos en Mateo y en el Antiguo Testamento que claramente tienen que ver con el futuro. Y en el futuro habrán dos etapas: la gran tribulación y después el milenio. Y entonces tenemos que tomar en cuenta esta ley. ¿A qué tiempo se refiere la palabra de Dios cuando estamos estudiando? Por ejemplo, Mateo 24. Hay un versículo allí que muchas veces también se malinterpreta, no tanto entre las asambleas, pero entre otras congregaciones. El que perseverare hasta el fin será salvo. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, en primer lugar, para interpretar eso nos ayuda esta ley que estoy mencionando. ¿A qué tiempo se refiere ese versículo y los versículos de su contexto? Al tiempo de la gran tribulación. Entonces eso nos ayuda muchísimo a entender que lo que Dios quiere decir en ese versículo es: el creyente que logra pasar con vida hasta el final de la tribulación, pasará con vida al milenio. Será salvo de perder la vida, de morir como un mártir en la gran tribulación. ¿Ve cómo todo se aclara, hermanos, cuando tomamos en cuenta las leyes de interpretación bíblica? Pero hay otra ley, la ley de la gramática. La ley de la gramática. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que no me pregunten mucho de gramática. Ese nunca fue mi fuerte. Pero la ley de la gramática, hermanos, sencillamente es leer con cuidado y leer lo que está escrito. Poner la S donde hay S. Distinguir entre lo que es singular y plural. Distinguir entre los tiempos, lo que es pasado, presente y futuro. Prestar atención a lo que estamos leyendo. Hermanos, eso es sumamente importante.
Hay otras leyes, pero quisiera sugerir, esas son las 3 más importantes. Dirá alguien, pero yo quisiera aprender el griego para poder en verdad entender la Biblia. Si usted puede, hágalo. Pero quiero decirle, no es necesario. No es necesario. ¿Por qué? Porque Dios nunca quiso, hermanos, que todos los creyentes aprendiésemos griego para poder aprender su verdad. El que puede, hágalo. Sin duda será una ayuda, pero no es necesario. Y quiero decir otra cosa, hermano. Si usted sabe algo de griego, no deje que los demás sepan. No nos bombardee con palabras griegas en el estudio bíblico, porque nos perdemos. Pero sí utilice estas leyes de interpretación, nos va a ayudar muchísimo.